El esfuerzo, primero la ayuda de Dios y el esfuerzo de los hombres son lo que determinarían la libertad de nuestra patria. First of all, the will of God, and second, the effort of man. How do you assess the political and economic situation in Cuba today? ¿Qué usted piensa de la situación política y económica de Cuba hoy día? Cada día que pasa es más desastroso y cada día que pasa pues va en decadencia. Yo creo que eso no lo puede soportar ni un pueblo ni un gobierno. Every day that goes on, it's worse and it's decaying. There's no country that can withstand that. Do you believe that the majority of Cubans share your views and will welcome a kind of intervention that you plan? The Cubans over there? Yes. ¿Usted espera que los cubanos allá en Cuba mirarían con simpatía una intervención como la de nosotros? No creo que vaya a ser una intervención de nosotros, va a ser una explosión de los hombres que están en el territorio cubano y una ayuda de nosotros a ellos. It won't be an intervention by our part. They'll be uprising and we'll be there to help them. But do you think they'll support you? ¿Ustedes creen que nos van a secundar? Cuando él se dice que si creemos que nos van a secundar, ¿a quién se refieren ellos? A que si nos van a apoyar los cubanos allá a nosotros. Sí, como no, ellos están deseosos de que nosotros... Organization. ¿Para qué es el training militar y cuál es el propósito de la organización? El training militar y el propósito de la organización es estar preparado para de un momento a otro dentro del territorio cubano va a surgir una explosión de rebeldía del pueblo, el ejército, los estudiantes y los presos. The purpose of the organization and the training is to support a future rebellion of the people and inside Cuba. How do you hope to achieve this? ¿Cómo usted espera llegar a este fin? Nosotros, los hombres que están dentro del territorio cubano, ya están ejerciendo lo que es la rebeldía, están proporcionando sabotajes, fuego, destrucción contra el sistema comunista y nosotros estamos preparados porque de un momento a otro surge la explosión interna. Our people inside Cuba are already active in sabotage and disruptions and so forth, and we are to be ready so that the eventful uprising comes about. Would it be launched from the US? ¿Sería punto de partida los Estados Unidos? No, de cuando ese momento se produjera, estamos fuera de los Estados Unidos, partiríamos de un tercer país. No, when that time comes, we would be outside the United States, from a third country. Would you expect any kind of US assistance? ¿Usted esperaría asistencia del gobierno de los Estados Unidos? Si nos las dieran, bendito sea. If they would give them to us, God bless them. Do you expect the changeover from Carter to Reagan to create, let's say, a more helpful atmosphere for you? ¿Usted espera que el cambio de Carter a Reagan sea más favorable a nosotros? Yo creo que hasta el momento no es que haya sido favorable a nosotros, ha sido favorable al mundo demócrata. That up to the moment it hasn't been necessarily favorable to us, but to the free countries of the world. Attempts to dislodge Castro have always ended in failure. The Bay of Pigs was a fiasco, and all the alleged CIA attempts to assassinate him were aborted. What makes you think you can succeed? Todos los esfuerzos pasados de acabar con Castro, por ejemplo, la invasión de Playa Girón, los esfuerzos para asesinarlo han terminado en fracaso. ¿Qué le hace pensar a ustedes que nosotros seremos victoriosos? La libertad de expresión, la libertad de culto. Un gobierno donde el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes. Y vamos a proscribir el comunismo no por otra razón, sino sencillamente y por encima de todas las cosas, porque el comunismo representa dentro de cualquier país una potencia extranjera. Ellos son los representantes de una internacional. Por lo tanto, no se pueden considerar como un... Entonces, ¿usted cree que toda la cosa que están haciendo ustedes, etcétera, no van a acabarse en un otro intento de liberar a Cuba y sin un éxito? Porque yo creo que las veces pasadas no pasó nada porque no recibieron un apoyo del interior.
Entonces, ¿a qué ¿Usted se nivel refiere no apoyo del interior o del no recibieron ni una ayuda? En este momento sí ya existe el apoyo interior. Los sabotajes que se están realizando en Cuba. Diariamente aquí se escuchan las noticias por el radio de cosas que ocurren en Cuba. Y eso que debido a la dificultad de las comunicaciones, las Fuerzas Armadas, dentro de las milicias, dentro de los grupos administrativos del gobierno. Nosotros tenemos muchos oficiales del actual ejército castrista que nos mandan sus recados de que están con nosotros. Agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Es todo, Alfredo? ¿Cómo se está escuchando ahí? One, two, three, four. Señor Medina, ¿cuál es el objetivo del entrenamiento militar que reciben ustedes? ¿Y cuál es el espíritu de la organización Alfa 66? Bueno, el objetivo de esos entrenamientos, que es a su vez el objetivo de la organización, es llevar la guerra dentro del territorio cubano. Nuestra organización mantiene la tesis de que la liberación de Cuba debe provenir. Señor Medina, ¿cuál es el objetivo del entrenamiento militar y cuál es el espíritu de la organización Alfa 66? Bueno, el objetivo del entrenamiento militar es el mismo del espíritu de la organización. Nuestra tesis es la de llevar la lucha dentro del territorio cubano. Nosotros consideramos que la libertad de Cuba tiene que depender de un esfuerzo interno, ayudado desde luego y estimulado desde el extranjero. Pero nunca la libertad de Cuba nosotros la hacemos depender de factores externos solamente y mucho menos de ninguna ayuda o participación de potencias extranjeras. El comunismo internacional trata por todos los medios de vincularnos siempre con el gobierno norteamericano y específicamente con la Agencia Central de Inteligencia. Sin embargo, nosotros no tenemos ningún tipo de vínculos con ningún gobierno, ni con el de los Estados Unidos, ni con el de ningún otro país. Nosotros consideramos que única y exclusivamente los pueblos pueden obtener su libertad si ellos mismos luchan por ella. Cuando otra potencia extranjera interviene, esos pueblos pueden cambiar de amo, pero jamás podrá decirse que ellos son libres. Y como he entendido, la parte de ustedes en esa sería de ayudar del exterior, llegando a Cuba, una revolución que ya estallaría en el mismo país. Exacto. El exterior tiene que ayudar. Es decir, ¿cómo nosotros podemos ayudar? Podemos ayudar haciendo infiltraciones que ayuden a los de allá a realizar sabotajes y atentados. Esas infiltraciones tienen que salir, lógicamente, desde países del mundo libre, cualquiera que ellos sean. No tiene que ser específicamente los Estados Unidos de Norteamérica. Puede ser cualquier país, sobre todo los países del área del Caribe. Tenemos países amigos que pueden brindarnos facilidades para que sirvan de puente para esas infiltraciones. Estamos seguros que con ese esfuerzo cubano, sumando la rebelión que ya existe dentro del territorio cubano, a lo que los del exilio podamos ayudarlos en esa forma, a través de infiltraciones desde afuera y a través de una propaganda que le llegue al cubano de la isla, que lo oriente, propaganda que puede llegar a través de correspondencia por carta o puede llevar a través de las estaciones de radio de onda corta, para orientar al pueblo qué es lo que debe hacer en cada momento. La unión de esas dos cosas indiscutiblemente será el triunfo de los que luchamos por liberar a nuestra patria del imperialismo ruso. ¿Y de dónde entienden salir ustedes? Bueno, se han tratado de salir a veces de aquí de los Estados Unidos, pero no tiene necesariamente que tratarse de salir desde aquí. Se puede salir también desde otros países. ¿Y usted cree que el Carter, usted tiene más esperanza que la cosa pueda seguir bien? Entonces le estoy preguntando si ve un mejoramiento de la administración Carter a la administración Reagan. Bueno, desde el punto de vista teórico,
existe un mejoramiento. Las declaraciones que hacen actualmente los gobernantes norteamericanos, específicamente el presidente Ronald Reagan y el secretario de Estado, Mr. Hay, indiscutiblemente son declaraciones más duras que las que se hacían en el tiempo de Carter en contra del comunismo, no solamente en Cuba, sino a nivel mundial. Ahora, una cosa es las declaraciones y otra cosa son los hechos. Hasta este momento nosotros tenemos de este gobierno una buena imagen en cuanto a las declaraciones que están haciendo, pero no podemos decir aún que tenemos una buena imagen desde el punto de vista de las cosas que ellos ya hayan hecho. Hasta ahora ellos no han tomado una actitud definida, con hechos concretos en contra del comunismo, con una sola excepción, que es el caso de El Salvador, donde sí el gobierno norteamericano está ayudando al gobierno demócrata cristiano del señor Duarte a combatir las guerrillas comunistas que operan en aquel país. Es el único caso. Pero con el caso cubano no se ha producido aún ese cambio de la teoría a la práctica. Todos los intentos anteriores de invadir la isla, me refiero a la Bahía de los Cocinos, por ejemplo, y otros intentos de la CIA de asesinar, de matar a Castro, han estado un fiasco, un desastre. ¿Cómo creen ustedes de lograr exitosamente? Bueno, esos acontecimientos que se han ido realizando, que no son solamente la invasión de Bahía de Cochinos y los planes del CIA de asesinar a Castro, nosotros tenemos infinidad de operaciones hacia adentro del territorio cubano, unas veces en forma de infiltraciones para guerrillas urbanas, otras veces en forma de infiltraciones de guerrillas tratando de crear focos guerrilleros y para otras actividades. En realidad no se trata de fracasos, se trata de episodios en una lucha. No existe ninguna victoria en la historia de la humanidad que se aparezca como obra de gracia en un solo hecho, en un solo acontecimiento. Siempre todas las victorias están precedidas por una serie de actividades que lucen fracasos a primera vista, pero que son precisamente las actividades que van creando la conciencia de lucha en los pueblos, que van haciendo madurar a esos pueblos y que van creándole las experiencias para llegar después, en una etapa posterior, al triunfo definitivo, que repito, nunca aparece de primer momento, siempre es el triunfo la consecuencia de una serie de hechos que aparentemente lucieron fracasos a lo largo de todo ese proceso. ¿Usted cree que han llegado a la fase final? ¿Que el próximo intento va a ser exitoso? Yo creo que sí. Yo creo que ya el pueblo de Cuba ha madurado internamente y ha creado conciencia de lucha. Y no es que yo lo crea, es que lo está demostrando. Diariamente, a través de todos los órganos de prensa, se pueden ver la cantidad de sabotajes que se están realizando a todo lo largo y ancho de la isla de Cuba. Los atentados, el descontento, las medidas extremas que se ven que está tomando el régimen castrista. ¿Por qué las está tomando? Pues sencillamente porque la situación ha cambiado. Ese cuerpo de milicia, un cuerpo nuevo de represión que están haciendo ahora, una purga masiva a través de los comités de defensa que son los que vigilan a nivel de cuadra. Todo eso demuestra claramente de que hay una nueva situación de rebeldía dentro de la isla. Por lo tanto, los hechos demuestran de que efectivamente estamos entrando en la etapa final de la liberación de Cuba. Señor Medina, ¿cómo ve usted cómo analiza usted la situación político-económica de Cuba actualmente? Si yo tuviera que analizar la situación económica de Cuba y política, en una sola palabra, tanto la política como la económica, yo diría la situación económica de Cuba y la situación política de Cuba es un desastre. Económicamente, siempre ha sido una economía muy mala, siempre ha habido prácticamente un estado de bancarrota en la nación después del comunismo, pero es que eso se ha agudizado últimamente. La producción del país ha disminuido. La zafra este año es un poco más de 6 millones de toneladas de azúcar, con un precio bajo en el mercado mundial. La producción tabacalera este año mejoró, pero la del año pasado fue un desastre. La producción de café ha mermado. ¿Qué piensa usted de la situación política en Cuba? Bueno, el régimen de Castro está en un franco fracaso político. Desde el punto de vista norteamericano, se está enfrentando a un gobierno que le está haciendo el frente, por lo menos desde el punto de vista teórico.
Desde el punto de vista latinoamericano, se ha enfrentado a un montón, a muchos países latinoamericanos, que algunos han roto relaciones y otros tienen relaciones muy frías, como es el caso de Venezuela, de Colombia, de Costa Rica y de algunos otros países. En el África está sometido a una ofensiva, sobre todo en Angola, de las fuerzas de Savimbi, que está haciendo una ofensiva dentro de las ciudades donde se encuentran las tropas cubanas y están causándole gran cantidad de bajas. Y lo que más daño le ha hecho a Castro es, desde el punto de vista político, es su fracaso tratando de convertirse en el líder de los países no alineados. Entre otras razones, Castro se vio obligado, por su sumisión a la Unión Soviética, a respaldar la invasión rusa a Afganistán, siendo Afganistán un país no alineado. Y esto, desde luego, le buscó la enemistad del bloque de los países no alineados. Por lo tanto, en una forma panorámica, a través de todos los frentes de la política internacional, podemos decir que la política exterior del régimen de Castro en estos momentos constituye un fracaso total y absoluto. ¿Usted cree que la mayoría, llegando ustedes allá, tendrían una ayuda fuerte, un apoyo fuerte en los compatriotas que viven ahí? Sí, total. Yo estoy convencido de que el pueblo de Cuba está desesperado por producir un cambio en el actual régimen y que apoyaría al próximo gobierno que derrocara la actual tiranía castrista. Un hecho que fue muy publicizado cuando Castro dejó salir a esos miles de Cuba, abrió las puertas de Cuba a esos miles de cubanos que llegaron aquí en Florida. Bueno, ahí tiene usted un survey. Abrieron una embajada, si le quitaron la custodia a la embajada del Perú por 48 horas aproximadamente y se introdujeron en la misma más de 10.000 personas. Esto es un récord mundial. Por primera vez en la historia de la humanidad se asilan masivamente en 48 horas 10.000 personas en una embajada. Y si no cierran esa embajada y si dejan abiertas las demás embajadas latinoamericanas donde pueda existir el derecho de asilo, yo estoy seguro que los 10 millones de cubanos se meten en esas embajadas. Han llegado aquí en Miami, la llegada de esa gente aquí en Miami ha creado muchos problemas sociales. Y ¿no piensan ustedes que los esfuerzos que están gastando por hacer esa ópera de invasión, de intentar ese recupero de la isla, no sería mejor dirigir esos esfuerzos a ayudar a la gente que llega aquí, que no tiene trabajo, que tiene muchos problemas, etc.? En realidad no han sido tantos los problemas. Lo que ha sucedido es lo siguiente. Han llegado más de 120.000 cubanos por la vía del Mariel. Dentro de esos 120.000 cubanos, Fidel Castro introdujo 2 o 3.000 delincuentes comunes, como pueden existir delincuentes comunes en cualquier país del universo. Y las actividades de esos delincuentes se ven más, se notan más, porque son noticias en la prensa. Y nadie habla de los otros 120.000 cubanos que son personas decentes, que ya están trabajando y que muchos de ellos, los jóvenes sobre todo, están incorporados a la lucha. Este éxodo masivo del Mariel ha sido muy beneficioso para la causa de la libertad, porque ha injertado dentro del proceso revolucionario anticastrista a una cantidad extraordinaria de hombres jóvenes que vienen con una imagen muy clara de lo que dejaron en Cuba hace precisamente unos meses, que conocen cómo se funciona allí, que conocen cómo tiene que funcionar el clandestinaje allí, quiénes son unos y quiénes son otros, cuáles son las costumbres, y esto los hace personas idóneas para este tipo de actividad de infiltración, que resultaría mucho más difícil para cubanos que llevaran mucho tiempo fuera de su país, que ya lógicamente están desarraigados de lo que dejaron allí hace 15 o 20 años. Por lo tanto, yo no diría que el éxodo masivo de cubanos por el Mariel ha sido perjudicial. Yo diría todo lo contrario. Esto ha sido una de las cosas que más está impulsando la causa de la libertad de Cuba. Ha sido una de las cosas que más nos ha beneficiado a todos y posiblemente se convierta en un factor decisivo en la causa libertaria cubana. Creo que la opinión pública no conozca muy bien cuál es la ideología, cuál es la línea política de ustedes. Se piensa que ustedes son conectados con la CIA, que son derechistas, que son
reaccionarios, que son fascistas, muchas ideas muy confusas. ¿Por qué usted no me la aclara, por favor? En primer lugar, hay que aclarar que esas ideas confusas, que en realidad existen, son la obra de la propaganda masiva de la Internacional Comunista a través de todo el globo terráqueo. Ellos han tratado de presentar la imagen, sobre todo en los países extranjeros, que los que se oponen a ellos son los derechistas, los latifundistas, los terratenientes y los agentes del imperialismo norteamericano. Sin embargo, nuestra organización Alfa 66 es una organización formada por campesinos, obreros, estudiantes y antiguos miembros de las milicias y del propio ejército de Castro. La mayor parte de los dirigentes de esta organización luchamos en la lucha contra el anterior gobierno de Fulgencio Batista en Cuba. Por lo tanto, no nos pueden ubicar como latifundistas y terratenientes. Aquí no hay ricos en esta organización. Esta es una organización de pueblo, de obreros. Es más bien una organización de tendencia izquierdista, en el sentido correcto de la palabra. Cuando hablamos de izquierdismo, hablamos de la institución que defiende los intereses de las grandes mayorías frente a los intereses de las minorías. Eso es el Alfa 66. Una organización de pueblo, una organización para defender la clase obrera cubana, los más humildes, los más necesitados, los más pobres, y sin ningún vínculo, sin vínculos de ninguna clase con el imperialismo norteamericano, para usar la palabra que ellos usan, porque yo no considero que en este momento exista un imperialismo norteamericano. Los Estados Unidos, para citar solo un ejemplo, ganaron una Segunda Guerra Mundial y no se apoderaron ni de una sola pulgada de tierra en el mundo. En este momento en la humanidad solo se puede hablar de un imperialismo, que es el imperialismo soviético, que sí está tratando de expandirse por todos los lugares donde lo puede hacer. Entonces, finalizando, si ustedes un día logran derrotar a Castro, ¿cuál clase de gobierno van a poner ahí? Vamos a poner un gobierno democrático representativo. Diéramos con ellos la libertad de nuestra patria. Yes, they will help us and go towards the liberation of Cuba. Have you got any evidence for this? ¿Hay alguna prueba de esto? Sí, Yes. What? ¿Cuál? nosotros estamos en contactos con hombres dentro del territorio, con gran cantidad, más de la que hay aquí. We're in constant contact with people inside Cuba, much more than the ones we see here. Castro himself is using the potential threat from outside as a rallying cry. Don't you think your efforts might well backfire and help to unify the Cuban people behind Castro? Castro ha estado utilizando nuestro esfuerzo aquí como excusa para unificarse allá en Cuba. ¿Usted no cree que esto sería un arma de doble filo? Por mucho que trate Castro de coger cualquier tipo de justificación, no podría justificarse con un pueblo que está en la miseria, maltratado y se puede decir que asesinado. Castro will have no backing from the country, from the people, because it's a country that's being abused. And Déjalo ahí, el comando viene para acá ahora cuando lo arranque. Déjalo ahí a la orilla, las otras son de las cadenas y eso. Y puedan, ok, en esa forma. Apúntense a eso, ok, de la misma forma, aquí, en esta misma manera. Los pies abiertos, una posición que se sienta cómoda, que tengan balance en esa posición. Ok, y no en el hueso, no en el hueso, porque en el hueso cuando culatea le va a hacer daño, sino en el hueco este que hace. Okay. En vez de ponerla aquí en el hueso, cuando culatea y te da un golpe, lo pones en el hueco que hace aquí Para discreción, sin apurarse, quiero 9 blancos. No vamos a confundirnos con los blancos.
pares. Ok. Siéntate tú. Sentado en el talón y apoyando en la parte adentro de la rodilla. Arriba de la rodilla no, para que no tenga tranca en contra de la rodilla. En esa forma. Ok. Apunta. No solamente eso, que en un combate ¿deseaste la de rodilla, Pepe? Pásale. Mira, coge fusiles. Aguántalo. Este fusil es Pepe. Para una boda. Esa rica está callada. Yo no creo que Yo lo chequeé. pero vaya, ese muchacho no. Courtney Rollins. Tony, habla con este. Y dile que Él sabe que no sabe tirar. Él sabe que no sabe tirar. ¿Ok? no te rías. Tienes que poner cara de mala. De verdad. Esto lo apoya en la tierra. Okay, una Abre posición más, que te abre sientas más. cómoda. Y entonces para tirar, para tirar lo mismo. Que la mirilla del frente, la tengas localizada en el mismo centro del círculo. Con el blanco en el medio del círculo y con la punta de la mirilla. En esa forma. Esa viene siendo la segunda posición. ¿Tú le enseñaste la de rodillas? A la de rodillas para ver. La posición de rodillas es el pie así, siéntate en el talón de atrás, cómodamente. En vez de poner el codo en lo que es la rodilla, ahí tú tienes juego en el codo. El codo lo trancas, deja la pierna tranquila. El codo lo trancas en la parte de adentro de la pierna, lo trancas en esa posición. Y ahí no tiene movimiento. Si lo pones hacia arriba, tienes el juego. Los tres ahí con el señor ahí. Quedándose ahí con el señor. Mario, dime si el campo está limpio. Porque aquí un yarda me estaba tirando perfectamente. Esa es la bala recargada, que no tira con la misma velocidad, pero yo no doy la misma velocidad de la bala militar. Para que ellos lo hagan, repítele que no se les Miguel, acuérdate de chequearme a este hombre. No te preocupes. Ven para acá. A la orilla, arriba. Ayúdame a aquel hombre, Ramón. Ayúdame a este. Puedes rodilla en tierra. Ponte Monta cómodo. los magazines. El pie si quieres lo puedes echar un poquito más para adelante si te sientes cómodo. Monten el fusil. Como más cómodo te sientas, tú busca la comodidad tuya. Y tan pronto estén listos, fuego de discreción. Acuérdate que es el blanco del medio que tú vas a tirar. El del medio. Lo veo perfecto ahí. Ok. Muévete para allá, para la izquierda. Muévete más a la izquierda. Acuérdate que tienes puesto el safe. Tienes puesto el safe, ¿no? Sí, lo tengo puesto. Exacto. Más adelante, un poquito más adelante. Más adelante. Aquí, bueno. Ahí. ¿Ya? Olvídate de eso, atiende al hombre que tienes al lado. ¿Cuántas te faltaron ahí? Una munición faltó por tirar. Yo estoy completo. Espérame. Rueda, tengo un complaint contigo. No te muevas del lugar. Atiende allá para que veas a ver cuántas dianas hay. Párate al lado, Ramón, hasta que termine. Párate al lado hasta que termine. Los blancos que existen.
Para quitarle el peine. No le pongan los versos hasta que no tengan la línea de tiro. Dame más escuadra. Dale ese que te lo dio. Que no falta nadie. No te van a tirar de ahí adelante. No, dice que iban a tirar de adelante. Ok, vamos a formar, vamos a formar. Ahora lo pasamos ahí adelante, vamos a ir formados para adelante. Vamos a ver, vamos a dar la conversación. Cuando estamos formando, vamos a ver, ¿no es? Vamos a ver, Vamos a bajar los fusiles, vamos a bajar los fusiles. Vamos a tomar la distancia, cubrir el hombre adelante. La escuadra atrás, cubre el hombre. con la guapa de a su madre y su abuelita. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Botón! ¡How! ¡Quieta! ¡Quiet! ¡Descansen!